Bienvenidos, soldado maldito, bienvenidos un vídeo más. Aquí os traigo pues un pedazo de juego de trozo de cacho que es el Arkham Horror, que ya os dije en la última partida que hice, a ver si podía terminar, aunque sea el juego base para antes de Navidad. Y bueno, pues eso voy a intentar, ¿no? Antes de Navidad y de ya que terminar esto. Pues vamos a empezar ya. Bueno, vamos a terminar el juego base con Ecos de las profundidades, ¿vale? Que vemos aquí que se parece muchísimo a Cthulhu, yo creo que es Cthulhu de hecho. Y bueno, aunque se juega aquí con profundos y tal, sí, tiene toda la pinta que va a ser Cthulhu porque tiene aquí todos los tentáculos y toda la historia. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, yo ya lo tengo todo preparado para meternos en el turrón, como se suele decir, y mejor dicho, porque esto nos va a dar casi para Navidad, así que ahí, al turrón. Muy bien, pues a ver, he hecho según la disposición del tablero, vamos, en este caso del escenario, que evidentemente pues lo he tenido que poner así, porque si lo pongo tal como viene aquí dibujado, pues no me cabe y no lo podríais ver bien con la cámara, ¿vale? Entonces, lo tengo todo dispuesto, ya tenemos por aquí nuestra bolsita maligna, ¿vale? Que no, por cierto, no lo tengo lleno porque como veis lo tengo aquí todo, ¿vale? Lo tengo aquí todo puesto para meterlo en nuestra malísima bolsita super maligna. Todo preparado. Tenemos más cositas. Aquí os digo, el mazo de monstruos, ¿vale? Está el guardián de relé, que estará pues por aquí, debe de estar por aquí, nuestro mazo de monstruos, ya sabéis que hay que barajarlo y tal. Hay que poner estos dos monstruos, un monstruo profundo de allí y, bueno, un monstruo profundo de aquí y este que es, ¿este qué es? Este es un humano profundo, ¿vale? Un humano profundo que va por el otro lado. Y tenemos por aquí guardián de relé, mago ceremonial, que son dos, merodeador encapuchado, que son dos, y todos los monstruos profundos, que son unos cuantos, pero unos cuantos bastante. Ahora tenemos en el códice añadir el 2, 29 y 30, que ya los tengo por aquí preparados para empezar a leer. Y tenemos por aquí crear el mazo anomalías, que lo tenemos ya todo por aquí preparadito, que ya os lo voy a enseñar. Lo tenemos por aquí ya todo preparado, este mazo de anomalías. Vale, aquí ya tenemos de los lugares y demás. Aquí tenemos, pues ya sabéis que estos titulares son siempre malos. Y en el otro, pues no sé si lo vais a poder ver aquí. Y aquí, como veis, pues nada, pues para comprar y toda la historia, lo que nos encontremos por ahí, hechizos y demás. Por aquí tenemos el códice y toda la historia. Y pues os voy a enseñar ahora, antes de empezar a leer qué es lo que tenemos y qué personajes he escogido, qué es lo que hay en la tienda. Vamos a ver qué es lo que hay en la tienda. Y una cosa que tenía que deciros. Ya tengo dispuestos también las perdiciones, ¿vale? Incluso la perdición extra, que lo he cogido ya por aquí, ¿vale? Que lo tengo por aquí, en el mueblecito este majete. No sé si lo estoy viendo, yo creo que no lo estoy viendo, no. Bueno, no importa, lo tengo yo por aquí y intentaré mover la camarita, ¿vale? Intentaré encuadrar, hacer enfoques en ciertas zonas, porque si no, no... Es que no me cabe, la cámara no va a dar para tanto, es que no puede ser, los juegos hay que hacer un pelín más pequeños. Que si no caben para grabar, leche. La virgen. Y claro, el problema es que si lo pongo en cenital, después no se van a ver las letras. Y si no se ven las letras, lo que yo estoy leyendo, pues tampoco hay fuste. Es que no puede ser. O sea, no se puede tener todo. Eso está clarísimo. Venga, al turrón. Entonces, os voy a enseñar qué es lo que hay en el mercado y después de eso voy a enseñaros... bueno, voy a empezar a leer ya para empezar la partidita, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Vamos a empezar ya con... Vamos a dejar esto por aquí. Aquí mismo, venga, aquí a la derecha. Ya sé que no lo veis, pero lo dejo ahí a la derecha. Y venga, os enseño qué es lo que nos ha tocado así de manera aleatoria para poder comprar en caso de que podamos comprar. Bueno, como veis tenemos la pata de conejo, el cuchillo, amuleto con símbolo arcano, cuentos de los hermanos Grimm y códice del otro mundo. Ya habéis visto que son esos 5 y yo creo que ya vamos a empezar a leer, si os parece bien. Vamos a empezar a leer, aunque ya habíamos leído las historias de estos personajes que vamos a jugar, como puede ser aquí nuestro amigo Norman Waiters,
¿vale? Y también, hombre, mi queridísima amiga, ya sabéis que me gusta muchísimo Jenny Barnes, de hecho para mí es la mejor personaje, para mí, la mejor personaje de Arkham, ¿vale? Sobre todo es que me encantan las gemelas de Jenny, o sea, es que me parece una pasada las pistolitas de la señorita, ¿eh? Y cómo se las gasta también, que no se corta ni un pelo. Y también vamos a jugar, que también es uno de mis favoritos, Michael McGlynn. Michael McGlynn, ya sabéis que era un policía y demás, que al final, pues eso, creo que era un policía, ya ni me acuerdo si era poli. No, este no era poli, no, este estaba... Bueno, ahora leemos la historia y a ver qué es lo que nos cuentan. De hecho, vamos a empezar por él, ¿vale? Pues venga, vamos a empezar con Michael McGlynn, ya que le tenía aquí en la mano, ¿qué más da? Pues Michael McGlynn era hombre de pocas palabras, tampoco tenía que decir mucho, para eso estaba Louis, el rápido. Los dos eran los mejores aliados de los O'Banion y se aseguraban de que la banda fuese respetada en todo Arkham. O sea, yo había dicho antes que era detective, pero no, el detective era el otro, ay, no me acuerdo cómo se llama el detective, que era policía y tal. Y al final, pues el otro policía, bueno, estoy haciendo un poco de off topic, ¿vale? No le gustaba cómo funcionaba la policía y al final se hizo detective, ¿vale? O sea, que se me ha ido la pelotilla, así que perdonadme. Venga, así que dice, hasta la noche en que aquella cosa emergió del río y se llevó a rastras a Louis del muelle para despedazarlo bajo el agua. Michael creyó que sus jefes lo tacharían de pirado en cuanto les contase lo sucedido, pero lo que pasó fue aún peor. Dijeron que le creían y que lo mejor era olvidarse del tema, pero Michael no puede dejar impune la muerte de su socio, ni tampoco olvidar a los seres que lo hicieron pedazos. Sigue siendo hombre de pocas palabras, ahora prefiere que su metralleta hable por él. Pues ya sabéis, este gran amigo Michael McGlynn le gusta mucho pegar tiros aquí y ya está. Y si no es eso, pues es su coche, ¿sabéis? Es que su automóvil, pues le gusta destrozar también a los malos malosos y es lo que hay. Bueno, venga, arquetipo principal. Como experto posees un conjunto exclusivo de habilidades que te permite especializarte en una tarea concreta. Michael emplea todo su talento para eliminar sin piedad a las grotescas criaturas que amenazan Arkham. Arquetipo secundario. Como defensor, tu responsabilidad consiste en proteger a tus compañeros investigadores. Eso podría significar ayudarles o recuperarse de daños físicos y mentales, o bien despachar monstruos antes de que se conviertan en una amenaza, que es a lo que se va a dedicar junto con Jenny Barnes, ¿vale? Entonces empieza con una metralleta de tambor, que ya lo tenemos por aquí. Perdón, este es el automóvil. Aquí, con una metralleta de tambor, que recibe más 4 de fuerza cuando esté realizando una acción de ataque. Además, 3 dolarines, pues 3 dolarines. Y además, pues una de las dos cosas, o el automóvil de gángster o secua de O'Banion. Pues yo he elegido el automóvil de gángster porque así puedo atropellar a los malos malosos y hacerles 2 impactos directamente, ¿vale? Creo que son 2 impactos o ir a matarlo. Después de que realices una acción de movimiento, puedes infligir 2 puntos de daño. Sí, 2 impactos. Fenomenal. Pues me quedo con esto. Eso sí, tendría que darle aquí, pues eso, 2 daños a esta carta. Pero bueno, es lo que hay. Muy bien. Muy bien. Pues venga, vamos ahora con la señorita Park, ya que lo tengo aquí en primer plano. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Aunque le apasionan los lujos y el dinero, Jenny siempre ha tenido una vena curiosa y aventurera. Adora la moda y la alta sociedad de París y Venecia, pero se mueve con la misma soltura cazando en los campos de Escocia que de juerga en los clubes de Nueva Orleans. Incluso financió una excavación arqueológica por el mero hecho de ser la primera en entrar más bien, en aquella tumba antigua. Por eso, cuando se enteró de que su hermana Isabel había desaparecido, Jenny viajó a Arkham para tomar cartas en el asunto personalmente. Puede que vivir en medio de tanta opulencia y poder la hubiese vuelto demasiado confiada. O tal vez los rufianes que secuestraron a su hermana habían cometido su último error. Ya sabéis que esta chica no se anda con chuminadas.
ninguna, ¿eh? O sea, va ahí al turrón también. Venga, vamos a ello. Dice, arquetipo principal. Como experta, posees un conjunto exclusivo de habilidades que te permite especializarte en una tarea concreta. Jenny no tiene ningún reparo a la hora de solventar problemas con dinero. No dudes en gastarlo cuando te venga bien. Así que con Jenny podremos comprar mejores armas y demás, si es posible, para poder repartirlas entre el resto del grupo, ¿vale? Entonces aquí dice, buscando a Easy, que ya tenemos por aquí la cartita de buscando a Easy, una vez por ronda, cuando estés resolviendo una prueba, puedes sufrir un punto de daño y un punto de horror para volver a tirar cualquier cantidad de dados. Ese nos va a venir muy bien. Y tenemos después las gemelas de Jenny, ¿vale? 45, ¿vale? Gemelas de Jenny. Que nos dice que recibes más 3 de fuerza cuando estés realizando una acción de ataque y puedes sumar 1 al resultado de un dado cuando estés realizando una acción de ataque. Así que nos viene fenomenal. Aparte tiene $5, que lo tenemos ya por aquí. Muy bien. Tiene una acción especial. Uy, no he leído la acción especial de Michael McLean. Bueno, a ver, dice acción, ¿vale? Si tienes menos de $3, ganas $3. Así de claro, ¿vale? Y límite de concentración, 1. Muy bien, y Michael McLean dice, sed de venganza. Después de que derrotes a un monstruo con una acción de ataque, recuperas un punto de cordura o bien te concentras en una habilidad de tu elección. Límite de concentración 1. Vale, pues fenomenal. Muy bien. Como veis, 7-5, Michael McLean 8-4, ¿vale? De vida y cordura. Y bueno, las estadísticas pues ya lo vimos en otros vídeos, está bastante bien, con lo cual yo creo que podemos salir un poquito airosos. Venga, vamos entonces ahora con nuestro colega Norman Waiters, ¿vale? Este que trabaja en Miskatonic, por eso lo había cogido, o sea, lo he hecho a posta, ¿vale? Porque trabaja, es profesor en Miskatonic de la universidad, y así que dice así, la historia hasta ahora. Norman Waiters era científico, un hombre racional, consagrado a la exploración lógica del universo. Por eso, cuando su investigación reveló que el universo estaba próximo a su fin, contrastó sus resultados y estudió la situación desde la calma y el raciocinio. No cabía error posible. 6 estrellas se habían desvanecido sin dejar rastro, y en su lugar algo imposible surcaba el vacío. Aunque la comunidad científica rechazó sus conclusiones tachándolas de los desvaríos de un lunático, Norman prosiguió con sus estudios, abordando el problema con la racionalidad que le caracterizaba. ¿Qué importaba que su investigación se centrase en conocimientos arcaicos, largo tiempo olvidados, o incluso en la magia? No por ello era menos racional. ¿Sabéis? O sea que este hombre pues siguió estudiando, pero vamos, que si mal no recuerdo, este hombre estuvo en la Universidad de Miskatonic, justamente en la parte del observatorio y demás. Así que yo recuerde, hay una historia por ahí aparte de esta que lo comenta, si mal no recuerdo, si no es así me lo ponéis en los comentarios que estoy equivocado y no pasa nada. Venga, seguimos. Arquetipo principal. Como buscador, eres un intrépido sabueso. Deberías concentrarte en la obtención de pistas y en descubrir su significado oculto. Tu labor es esencial para frustrar los malvados designios de los primigenios. Como místico, destacas erigiendo salvaguardas arcanas contra el mal. Tu principal ocupación debería ser eliminar fichas de perdición del tablero. Constituyes la mejor opción defensiva contra los primigenios. ¡Hombre, qué bien lo sabes! Venga, dice aquí encontrar portal. Lo tenemos por aquí. Y nos dice encontrar portal es un hechizo, ¿vale? Acción, haz una prueba de saber. Si la superas, muévete un espacio a tu elección en el que haya al menos una ficha de perdición. Y cuesta 2 de cordura. Muy bien. Y aquí nos dice recuerdo preciado o tratado de astronomía. Pues yo cogí tratado de astronomía. Una vez por ronda, cuando estés resolviendo una prueba, puedes volver a tirar tantos dados como el número de ficha de perdición que haya en tu espacio. Puede tirar menos si los prefieres. Bueno, pues fenomenal. Pues venga. Y aquí nos dice ya
que es astrónomo escrito en las estrellas. Después de que quites al menos una ficha de perdición de tu espacio, puedes sufrir un punto de horror para revelar una pista. ¡Buah! ¡Buah! Fenomenal. Límite de concentración 2. 5 vidas, 5 de horror. Y de saber, bueno, pues a este, pues aquí lo que necesitamos realmente es la observación y la voluntad. O sea que este voy a intentar concentrarlo lo máximo posible de observación, para intentar tener 4, para hacer salvaguardas y demás, para quitarnos todas las casas de los malos malosos, ¿vale? Pues ya está, tenemos por aquí un $1 que se me ha olvidado deciros que es lo que tenía. Y nuestra investigadora jefe va a ser Jenny Barnes, ya sabéis que tiene que ser ella. Muy bien, pues vamos a empezar por aquí. Pues venga, voy a leeros la historia de los ecos de profundidad. Dice, la historia está ahora. En su morada de Rilé, el difunto Cthulhu aguarda soñando. Se agita en su letargo y espera a que las estrellas sean propicias para que Rilé emerja de su hogar bajo las olas y los primigenios regresen. Pues no está muerto lo que puede yacer eternamente, y con los evos extraños aún la muerte puede morir. Pues muy bien. A ver, espacio de inicio en el observatorio, que yo lo tengo ahí apañado, dice en retribución. Cada investigador sufre tanto horror como el número de fichas de perdición haya en su espacio. Fenomenal. Y aquí ya, bueno, ya lo habíamos visto antes, con lo cual, fenomenal. Vamos a empezar a leer también esto de aquí. Anomalías. Anomalías. La gente camina encorvada con la cabeza gacha. A medida que los fenómenos inexplicables se van sucediendo, cada vez resulta más difícil fingir que no ocurre nada malo. Pero las desapariciones, las extrañas luces, los avistamientos de seres inhumanos no pueden ignorarse con facilidad, al menos no por mucho tiempo. Cuando en tu espacio haya 3 fichas de perdición, en tu barrio haya 5 fichas de perdición en total, coloca una ficha de anomalía en ese barrio. Cuando deba colocarse una ficha de perdición adicional en el barrio que contiene una ficha de anomalía, en vez de eso, pues coloca la ficha de perdición en el escenario. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos cuando salen pues portales de este tipo, ¿sabes? Entonces, pues nada. Hay 5 fichas de perdición en una zona. Pues bueno, en un barrio completo, pues entonces si hay que poner un sexto, en vez de ir al barrio, en vez de ir a su barrio, pues va directamente a la ficha del malo maloso. Y cuando tenga, a ver cuándo, cuando deba resolverse un encuentro de barrio, bueno, pues eso ya lo sabemos, ahí tenemos que coger también la cartita correspondiente. Y ahora dice, vamos a ir ahora ya a la 29 y... Venga, pues la ficha esta, o sea, la carta 29 dice, las estrellas son propicias. La noche está sumida en una silenciosa quietud. Sería relajante si no fuera por la pegajosa humedad propia de esta época del año y por el hecho de que lleváis ya varias horas encerrados en el observatorio de la Universidad Miskatonic, estudiando informes sobre extraños fenómenos astronómicos. Encima, como tenemos a Norman, les va a poder ayudar aquí a nuestros colegas Jenny y Michael McLean, aunque ellos están más dispuestos a ir a saco a pegar tiros. Venga, justo cuando os disponéis a marcharos, sentís un escalofrío y algo os impulsa a mirar una vez más hacia las estrellas. Un peculiar destello esmeralda ilumina fugazmente el cielo nocturno. De repente, os invade una sensación de intranquilidad. ¿A qué podría deberse semejante portento? Pues no sabemos, pero fijo que algo ha pasado. Como en Warcraft, ¿no? Ahí que caen las cosas del cielo, caen los demonios del cielo. Pues lo mismo, esto lo mismo mismito. Cuando haya al menos 3 pistas sobre la hoja de escenario, le damos la vuelta pues a esta carta. Ecos de las profundidades. Al ver el extraño resplandor verde, pestañeáis varias veces y os frotáis los ojos. Juraríais que las estrellas se acercaban y alejaban como si las arrastrase una marea.
Debe de tratarse de un efecto óptico causado por las peculiares condiciones climáticas, pero justo en ese momento oís gritos apagados en la calle. Algo está ocurriendo en la ciudad. Bajáis las escaleras a toda velocidad dispuestos a hacer lo posible por ayudar y enseguida el inconfundible olor del mar os inunda las fosas nasales. Cuando haya al menos 4 fichas de perdición sobre la hoja del escenario, dale la vuelta a esta carta. O sea, solamente con 4. Pues vamos fatal. Muy bien, pues venga, hasta aquí la historia. Pues vamos a empezar. ¿Cómo empezamos? Bueno, tenemos aquí la cartita chuletita de acciones de los jugadores. Solo se puede realizar una acción, o sea, se realizan 2 acciones, pero solo se puede hacer una de cada, ¿vale? No puedes repetir esa misma acción. Por ejemplo, moverte 2 veces, no puedes hacerlo. Fenomenal. Y aquí pues las fases de las acciones. Entonces, vamos a empezar. Realiza un máximo de 2 acciones. No puedes realizar ninguna acción 2 veces en la misma ronda, ¿vale? Que es lo que os estaba comentando. Pues venga, vamos a ello. Fase y después fase de monstruos, fase de encuentro y fase de mitos. Pues venga, vamos a darle caña a esto. Pues venga, vamos a empezar con Jenny, ¿vale? Venga, Jenny. Se va a mover 1, 2... 1, 2. Solamente tienen 2 puntos de movimiento. Eso sí, si pagas dolarines, ¿vale? Te puedes mover 1 más. Pues es lo que voy a hacer. Yo creo que es lo que voy a hacer. Entonces, 1, 2 y 3, ¿vale? Voy a pagar un dolarín. Voy a coger por aquí donde tengo yo mis dolarines. Debería tenerlos por aquí a mano mis dolarines, pero no los encuentro. Vale, dame un segundín que he perdido los dolarines. Muy bien, ya lo tenemos por aquí. 3 dolarines, 4 dolarines que le tengo que dar. 4 dolarines porque me he movido un espacio. Y con esto pues me quedo aquí ya pues super guay, super mega guay. Aunque podía esperar. Esperar un momento, dejarme que lo piense. No, porque yo creo que es mejor aquí el club. Pero el club, si pago dinero... A ver, esto de aquí significa que si tú pagas dinero... porque puede haber un evento que lo permita, puedes recuperar vida o cordura. Y en cambio aquí... Vamos a venirnos aquí, ¿vale? Va a ser nuestra primera acción. Vamos a venirnos aquí porque yo estoy a tope de vida, ¿no? Ahora mismo no necesito nada. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a intentar quitar... pues esto de aquí. Voy a intentar hacer una salvaguarda, ¿vale? Así que necesito... ¡Hala! Solo tengo 1 de saber. Bueno, pues vamos a intentarlo, ¿vale? Con 5 o 6, pues ya sabéis que es un éxito. Pues vamos allá. Y... un 5. Perfecto, perfectísimo. Vamos, Jenny. Vamos allá. Pues venga, Jenny se lo lleva. Muy bien. Bueno, se lo lleva. Lo quita, más bien. Venga, fenomenal. Entonces, ahora vamos... Jenny ya ha terminado, así que le damos la vuelta a su ficha. Y ahora vamos a ir con este colega nuestro, ¿vale? Con Michael McLean, que se va a mover 1 y 2. Y... 1, 2, y creo que voy a pagar 1. Voy a pagar 1, un dolarín, aposta. Porque esto significa que me voy a enfrentar al monstruo este de aquí. Venga, vamos a enfrentarnos a este monstruo de aquí, que es el matón híbrido. A ver, dame un segundín. Con el matón híbrido, pues nos dice por aquí que solo tiene 1 de vida, 0 de fuerza y patadín, o sea que no tiene penalización. Eso sí, si nos pega nos hace 1 punto de daño, ¿vale? Y dice, después de que derrotes a este monstruo como parte de una acción de ataque, sufres 1 puntito de error. Bueno, pues ya está, pues eso es lo que voy a hacer. De hecho, nuestra segunda acción va a ser derrotarle, ¿vale? Vamos a intentar derrotarle. Tengo 4 de fuerza más... los 4 de la ametralladora, con lo cual serían 8 dados. Bueno, solo necesito un impacto, con lo cual el horror me lo voy a comer sí o sí. El horror me lo como. Bueno, pues evidentemente 2 impactos, ¿vale? O sea, no voy a tirar el resto, porque es completamente absurdo. Entonces, este se va. Lo ponemos aquí en el mueblecito. Este se va. Y nos comemos 1 de horror. Le quedan 3, Ojito, que le quedan 3, Ojito, que le quedan 3. Pero ya estoy ahí junto con una pista. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con este hombre? Con este hombre... es que esto me ha fastidiado, porque mi intención era quedarme con este hombre aquí
que yo creo que va a ser buena. Yo creo que va a ser bastante bueno. Y lo que podría hacer, por ejemplo, es venirme aquí, ¿vale? Y no realizar nada más. No, miento. Me voy a quedar, sí, me voy a quedar donde estoy. Y lo que voy a hacer, voy a concentrarme, ¿vale? Me voy a concentrar. Y me voy a concentrar, necesito para salvaguarda saber, ¿vale? Pues me voy a concentrar en uno de saber. Pues entonces voy a coger por ahí los tokens del saber, que los tengo yo por aquí, ¿vale? Los cogemos por aquí, este, ¿vale? Y ya tenemos con esto, serían para lanzar 4 dados, nos va a venir muy bien, ¿vale? Y voy a hacer un trabajito por ahí extra, así que me va a tirar un poquito más de horas. Y lo que voy a hacer, voy a conseguir pues $1, ¿vale? Lo necesito $1. Y me va a mantener aquí a ver qué es lo que me puede dar el observatorio, por si acaso consigo alguna pistita también bastante maja. Muy bien, pues yo ya he terminado las acciones de nuestros colegas, ¿vale? De nuestros héroes. Entonces, ¿qué es lo que...? Bueno, héroes, más que héroes, investigadores. Muy bien. A ver, aquí nos dice, después de que derrotes a un monstruo con una acción de ataque, recuperas un punto de cordura. Vale, como le he derrotado a ese bicho y me hacía un daño de cordura, vamos, pues recibió un impacto de cordura, este me lo puedo quitar perfectamente, con lo cual no lo recibo. Acordaros que es que lo tiene este tío, ¿vale? Su sed de venganza, con lo cual no debería de tener ningún problema, no debería de cogerlo. Muy bien, pues está protegido contra la eliminación de cordura. Me va a venir fenomenal, me va a venir que te cagas. Muy bien. ¿Qué más hacemos? Pues venga, fase de monstruos. Cada monstruo que esté preparado se activa. Bueno, pues está preparado este, así que se va a activar. Y este dice que, bueno, este aparece ahí en la calle, es acechante. Cada investigador sufre un puntito de horror. Vale, pues ahora sí que sí. Puntitos de horror que tengo que poner a cada uno de nuestros investigadores. En el próximo turno tengo que ir a por él, ¿vale? Porque si no, se me va a empezar a acumular. Pues venga, le quedan 4, le quedan 3 a Michael McLean y le quedan 6 a nuestro colega, pues Norman Reuters, ¿vale? Y ahora dice que cada monstruo que esté enfrentado a un investigador, pues le pegaría, ¿vale? Y después que cada monstruo que esté agotado se prepara. Bueno, pues en este caso no pasa absolutamente nada. Fase de encuentros. Hay que robar una carta de encuentro del mazo correspondiente, ¿vale? Pues entonces, vamos a empezar por nuestra coleguita Jenny Barnes, que está en Distrito Comercial. Aquí está, Distrito Comercial, muy bien. En el Distrito Comercial está en Isla Ignota. Vale, la Isla Ignota dice, hay algo tirado encima de un tocón en el centro de un claro. Ganas un objeto extraordinario. Vale, fenomenal, pues ganamos un objeto extraordinario. Pues ni tan mal. Estamos leyendo esta parte de aquí, ¿vale? La Isla Ignota. Pues venga, vamos a por el objeto extraordinario antes de seguir leyendo. Acordaros que los objetos extraordinarios, bueno, los objetos en general, sean extraordinarios, comunes y demás, hay que cogerlos, digamos, de la zona del mercado. Si no te gusta por lo que sea, puedes coger la primera que salga del mazo de este mazo de mercado, ¿vale? Yo, como he visto por aquí que está la pata de conejo, me voy a quedar con la pata de conejo, evidentemente. Y vamos a rellenar otra vez el tinglado este del comerciante. Y dice, símbolo religioso, es un objeto también extraordinario. Después de que este objeto sufra al menos un punto de error, tú recuperas un punto de cordura. O, pues fenomenal, ni tan mal, cuesta 3. Cuesta $3. Este está muy bien, muy bien. Venga, por la patita de conejo que se queda Jenny Barnes. Fenomenal. Y ahora dice, a ver, dice, alrededor del tocón, en el suelo, han trazado una especie de laberinto. Tirada de cabezón. Tirada de cabezón, tengo 3 de voluntad. Pues venga, vamos a tirar. Vamos a ver qué es lo que sucede. Venga. Un 5, un 6. Bueno, este 2, aunque ha salido fuera, no pasa nada. Vale, ¿y qué es lo que pasa? Porque lo hemos superado. Dice,
Si superas la prueba, te impones a la magia que te retiene en ese lugar. Pues fenomenal. Pues, pues a tomar y todo. Ya puedo salir de ahí sin ningún problema. Muy bien. Pues oye, ni tan mal, Nos ha venido muy bien porque hemos conseguido la pata de conejo, con lo cual, pues, apañado. Vamos ahora con nuestro amigo, pues aquí Norman Wright, está en Miskatonic. Vamos a ver, Miskatonic. Aquí está, vamos a ver si tenemos suerte, sale una pista. Muy bien, ¿dónde estamos? Estamos en observatorio. Dice, giras el mando una posición hacia la derecha y pegas el ojo al telescopio. Mirada. Tirada lo diré, de observación. Venga, vamos allá. Tirada de observación. Tengo 3. Venga, vamos a ver. Un 6. Perfecto. Y 2 unos, ¡Oh! Madre mía, lo veía venir. Vale, pues venga, tirada de observación. Si superas la prueba, ves una oscura y monstruosa silueta moviéndose a toda velocidad bajo la superficie del río y anotas su ubicación. Ganas unas pistas de tu barrio y quita una ficha de perdición de cualquier espacio. Fenomenal. Entonces, esto de aquí fuera y este de aquí, como me dice de cualquier espacio, pues este también fuera. Y este me lo quedo. Muy bien, colega, muy bien. Y aquí dice, después de que quites al menos una ficha de perdición de tu espacio, de tu espacio. Vale, nada, no me vale para nada. Muy bien, pues esta cartita que se va aquí al mueblecito, no lo veis, pero vamos, me lo he llevado aquí al mueblecito que lo tengo. Y fenomenal, y voy a coger el macete, perdonad que me he movido por ahí la cámara, el macete que va ahí a su sitio correspondiente. Pues nada que decir, nada que comentar. Vamos ahora con nuestro colega Michael McLean, ¿vale? En la Cueva Negra. Ahí la vamos a tener bastante chungo. Que eso está en el barrio fluvial. Que tenemos por aquí. Vamos a ver si tenemos suerte y... ¡Oh! ¡Tenemos suerte! Tenemos suerte y todo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer que esté teniendo esta potra. De verdad, no me lo puedo creer. Venga, va. Dice así, Cueva Negra. Buah, ya verás tú. Desde más adelante te llega el eco de unas voces extrañas. Aguzas el oído. Debería ser agudizas, ¿no? Pero bueno. Aguzas el oído para tratar de entender lo que dicen. Tirada de saber. Pues venga, tirada de saber. ¿Cuánto de saber tiene? No mucho, ¿no? Tiene 2. Anda, pues no está mal. Vamos allá. ¡Oh! 6 y 5, vámonos. Dice, si superas la prueba, anotas las palabras exactas. Fli, Nad, Cthulhu, Rilé, la abuela Fuma y Tag, por ejemplo, ¿vale? Como veis, no sé si lo estáis viendo bien, no tengo ni idea, vamos a ver, ¿vale? No sé si lo estáis viendo por ahí, pero vamos, que deja mucho que desear la frase, así que ahí se queda. Dice, ganas un hechizo, ¿vale? Vamos a enfocar por ahí. Bien. Ganas un hechizo y una pista de tu barrio. Pues fenomenal. Este de aquí se va. Pues ganamos un hechizo. Pues cogemos por aquí un hechicito. Vale, pues a ver, ¿qué es lo que nos ha tocado? Ajar. Y dice, hechizo en salmo. Y requiere una manita, ¿vale? Y dice, cuando estés realizando una acción de ataque, puedes hacer una prueba de saber -1, añade el resultado de esta prueba al resultado de la prueba efectuada para resolver la acción de ataque. Así que si tuviéramos, por ejemplo, una pistola o algo así, podría lanzar esto y después utilizar la pistola para añadir, pues eso, el apaño del ataque, por ejemplo. Cuando estés realizando una acción de ataque, puedes hacer una prueba, añade el resultado de la prueba. Vale, pues sí, perfectamente. Podría hacer la prueba de ataque sin ningún problema añadiendo, pues, ese, por ejemplo, si sale un 6, -1, pues, miento. Si en el dado sale un 6 más lo que salgan los dados, pues sería la pera limonera, ¿vale? Pues venga, que me lo quedo. Muy bien, ¿cuánto cuesta? Uno de horror, vale. Pues uno de horror, que evidentemente no lo puede asumir Michael McLean porque no está preparado para esas cosas.
se lo tendré que dar pues a mi colega el científico, ¿vale? El astrónomo, porque no va a haber otra manera. Fenomenal, pues ya hemos terminado. Vamos a la mejor fase, que es la fase de mitos. Venga, vamos a empezar, ya sabéis, por siempre por Jenny Vance en este caso, porque es nuestra jefa. Buah, venga, sale un bicho. Sale un bicho, vamos a ver. Cogemos por aquí. Otro, sabía yo que iba a salir. La madre del cordero. Y dice, aparece en la calle más cercana al líder. Así que puede ser aquí perfectamente, ¿vale? Joder. Sabía yo que al final iba a aparecer otra vez ese bicho. Tengo que ir a por ello porque si no va a empezar aquí a crear un montón de horrores y no puede ser. Venga, va, primera ficha, vamos a la segunda. Segunda fichita. ¡Buah! Retribución. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? Cada investigador sufre tanto horror como el número de fichas de perdición que haya en su espacio. Vale, aquí Jenny Vance no tiene ninguno, pero Michael McLean sí, con lo cual, ¡buah! Empezamos a estar muy mal con Michael McLean. Pues aquí tiene esto, le quedan 2 de horror, ¿eh? Estamos muy mal, muy mal. Jenny, estás fatal, ¿eh? Estás jugando muy mal. Venga, Jenny ya está, le damos la vueltecita, vamos con Michael McLean. Vamos a ver, Michael, no me falles, tío. Venga. ¡Buah! Venga, perdición, se propaga. ¿Dónde se propaga la perdición? Cogemos, mueblecito, sacamos. Y nos dice... 2 en el colmado. 2 en el colmado, que el colmado está en el barrio fluvial. En el barrio fluvial, allí, en el colmado. Así que lo ponemos aquí. 2, nada menos, ¿eh? ¡Jopetas! Venga, vamos ahí. Esto se pone cada vez más interesante. Muy bien, muy bien. Venga, pues ahora, venga, me falta una fichita más. Una fichita más. Ah, pistita, venga, al menos algo bueno. La pista, ¿dónde sale? En el centro. ¿Dónde está el centro? El centro, allí arriba. Venga, pistita, en el centro. Cogemos. Estos son calles. ¿Dónde está el centro? Aquí está el centro. Pues venga, cogemos 1 y 2 cartitas. Vale. Venga, pues así mismo. Los dejamos por aquí. Y ya está barajado y ya está apañado. Muy bien. Cositas. Ya tenemos en la pista, hemos dicho. Tenemos tal. Hemos hecho la segunda. Con lo cual, nuestro colega vuelve a funcionar. Muy bien, pues vamos ahora con Norman Bright, ¿vale? Vamos a ver, Norman, vamos Norman. No me falles ahora, colega. No me falles ahora. Bien, vale, una ficha en blanco, un pequeño descanso. Vale, venga, vamos para allá. Hay 3 fichas de esas en blanco, ¿vale? Y ¡op! Se propaga la perdición. ¿Dónde se propaga la perdición? Cojo por aquí cartita del mueblecito este. Y nos dice que en la cueva negra también. ¡Wow! En la cueva negra. Pues se está complicando aquí el asunto. Está a 1, ¿eh? Está a 1 de que estalle. Pues a ver, se me ocurre hacer una salvaguarda en el siguiente turno. Después venir a por este. Esta irá por este. No sé qué hacer. No sé qué hacer porque necesito también coger de aquí como sea las pistas. Necesito pistas, como sea. Joder, es que este me lo ha complicado, ¿eh? Me lo ha complicado todo. Pero todo. O si no, lo que puedo hacer es venirme aquí con Norman, ¿vale? Dejo esta pista ahí, me vengo aquí, intento limpiar un poquito esto y a ver qué pasa. Vale, pues ya estaría, ya lo tendríamos todo, ¿vale? Ya creo que ya estaría aquí para empezar ya el segundo turno. Pero lo voy a dejar aquí, ¿vale? Hemos jugado este primer turno, han pasado muchas cosas, ya habéis visto que ya nos hemos enfrentado al primer bicho, hemos empezado a recibir horror, hemos empezado ya a poner también fichas de pista en muchos sitios, ha empezado a salir ya nuevos bichos también, hemos ganado fichas de pista, creo que lo he dicho, si no lo he dicho pues lo repito, nos han hecho bastante daño en horror y hemos ganado también unas cuantas cartitas gracias a los eventos que van saliendo por el camino, como puede ser la pata de conejo, incluso el hechizo que ha ganado aquí el señor McLean, que no va a poder usarlo porque va a sufrir cordura y no puede ser. También, pues nada, pues hemos ganado un puntito de saber para nuestro querido Norman. Así que nada, no quiero alargarlo mucho más porque ya a partir del siguiente ya sabéis que este juego los turnos se alargan demasiado.
Entonces, entre que he tenido que leer todo, más la partida que hemos empezado tal, pues no quiero alargarlo mucho más, para que no sea pesadete y meternos aún más en el turrón en el siguiente vídeo. Así que nada, lo dejo aquí y lo que siempre os digo, muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por suscribiros y los que no, por favor suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directos, también por aquí evidentemente en YouTube. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.